Bueno, nos vamos ya con el tema del día. A estas horas, como decimos, está reunido el Consejo de Ministros para aprobar un paquete de ayudas para los afectados de la DANA, previsiblemente. Igual nos sorprende el Ejecutivo, pero sobre este plan estamos nosotros desarrollando nuestro programa de hoy. No sabemos exactamente qué se va a aprobar, pero sí sabemos algunas de las cosas que se han anunciado. ¿No es así, Leticia Vaquero? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana un paquete de ayudas económicas, fiscales y laborales. También hará la declaración de zona gravemente afectada a la Comunidad Valenciana tras la destructiva riada de la semana pasada. Hacienda autorizará al Gobierno de Carlos Mazón la posibilidad de realizar todos los gastos de urgencia que necesite sin límite de recursos, pero también ha anunciado que suspenderá el cobro del segundo pago del IRPF correspondiente a la declaración de la renta de 2023 para los valencianos, una medida que afectará a 200.000 contribuyentes a los que les salió a pagar y pidieron la opción de poder hacerlo en 2 pagos. Asimismo, con el objetivo de proteger a los trabajadores, desde el Ministerio de Yolanda Díaz han diseñado un paquete parecido al de la pandemia. Así lo explicaba el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, al presentar esta mañana los datos del paro del mes de octubre. El Gobierno de España y el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a hacer todo lo que esté en su mano para que nadie tenga ninguna consecuencia negativa desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la seguridad social. Vamos a volver a articular un escudo laboral que nos permita hacer frente a una desgracia tan luctuosa, que nos ha conmovido profundamente y que desde luego exige de nosotros lo mejor de nuestra capacidad de gestión. Vamos a las medidas concretas. Vuelven a prohibir los despidos y ofrecen facilidades, a su parecer, como los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, pero sin periodo de carencia. Además, los trabajadores no podrán hacer horas extra ni se podrán hacer nuevas contrataciones más allá de las necesarias. Asimismo, quieren que las empresas den permisos retribuidos para quienes no puedan acudir a trabajar, además de reducciones de jornada para cuidados y el fomento del teletrabajo siempre que se pueda. Todo se aprobará en el Consejo de Ministros y tendrá carácter retroactivo desde el martes 29 de octubre. Muchas gracias, Leticia. Vamos a analizar efectivamente estas medidas, las medidas que ya se han anunciado, y las vamos a tratar de poner en relación con ayuda de nuestro compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ponerlas en relación con, por un lado, lo que está haciendo el Gobierno, por otro lado, como estábamos comentando en la apertura del programa, con lo que sí que está haciendo la sociedad civil, lo que están haciendo los particulares, las empresas privadas, los que han asumido el liderazgo de la ayuda a la zona afectada. Sí, como bien decía Leticia Vaquero, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una batería de ayudas que se van a aplicar en el ámbito económico, también en el ámbito laboral y también en el ámbito fiscal para ayudar a todos los afectados por la DANA, o eso es lo que se espera al menos. Y además también se espera declarar o dar luz verde a ello la declaración de zona gravemente afectada para canalizar pues todas las ayudas que el Estado puede destinar a esto. Entonces, por un lado, en cuestión del IRPF, lo decía antes Beatriz, lo que se plantea es una reducción una suspensión del segundo pago del IRPF correspondiente a la renta de 2023 para pues menos del 10% de los valencianos realmente. Entonces, sí, bueno, la idea... Y para aquellos que hayan aplazado el pago, porque sí, claro, los que pagaron religiosamente en un primer momento, pues para eso no les afecta. Es todos aquellos que durante esta semana van a tener que apoquinar los que tuvieran que aplazarlo y decir, oye, es que yo no puedo pagar todo esto en el primer momento, pues lo aplazo en 2 pagos, pues ese segundo pago no se les perdona, sino que se les aplaza. Claro, la cuestión es esa, ¿por qué no se les perdona? Perdona, es que también es un término que habría que discutir, pero ¿por qué no se les exime de ese pago por este plazo y no ya y se les pide ya en el futuro? No, se les suspende y posteriormente se les reclamará, como no podía ser de otro modo, por parte de Hacienda. Y por otra parte, la señora Yolanda Díaz, que insiste en esto de ojo a las empresas que estén pensando en despedir a sus trabajadores porque digan que no tienen recursos. Sí, Yolanda Díaz ha anunciado que van a poner en marcha un escudo laboral, que es como le llaman, a todo le llaman escudo contra sí, lo que es sea. igual que cuando el COVID, sí. Sí, que tiene, digamos, por estandarte la prohibición del despido y también ofrecer permisos retribuidos en determinadas situaciones, que son aquellas en las que se estima que el trabajador puede ponerse en peligro, tanto para su integridad física como para su salud. También para aquellas situaciones en las que los trabajadores tengan que encargarse pues, de los costos
o de los procesos de defunción de familiares, o hacer frente a los cuidados de familiares, por ejemplo, los niños ahora que no están pudiendo ir al colegio, pues Yolanda Díaz lo que quiere es que se les blinde ese derecho para encargarse de los niños, y lo anunciaba de este modo. Estamos terminando un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la Comunidad Valenciana. Es decir, para salvar todo el tejido productivo valenciano, el directo y el indirecto, todas las empresas, y para salvar todos los puestos de trabajo afectados. Las personas trabajadoras pueden ausentarse y deben ausentarse de sus puestos de trabajo si hay algún riesgo para su vida. Menos mal que tenemos a Yolanda Díaz, que nos salva a todos. ¿Y a cuánta gente salvó en la pandemia? También ella se arrogó la capacidad de haber salvado a cientos de miles de trabajadores. Parece que había inventado ella los expedientes de regulación temporal de empleo que llevan en nuestro país desde tiempos pretéritos. En cualquiera de los casos, esto es lo que previsiblemente se va a anunciar en el día de hoy respecto al mercado de trabajo, las medidas que va a poner encima de la mesa Yolanda Díaz, ese aplazamiento del segundo pago del IRPF, 7 días, Rubén, para esto. 7 días para hablar de un escudo laboral, para hablar de aplazamiento en el IRPF, 7 días en el Consejo de Ministros ordinario de los martes, porque no ha sido el extraordinario, no se ha convocado con anterioridad, no se ha convocado nada absolutamente. 7 días después se aprueban estas medidas, previsiblemente, porque todavía no se ha producido. Rubén, pero mientras el gobierno se tomaba 7 días para tomar estas decisiones, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora aquellos a los que no les pagamos coactivamente la mitad de nuestro sueldo para que hipotéticamente nos protejan? Pues mientras tanto el sector privado se ha autoorganizado, para ayudar y asistir a todos los afectados por el temporal en Valencia. Lo primero que sucedió fue sobre todo que se organizaron recogidas de alimentos para transportarlos, y los propios ciudadanos de Valencia, tanto de las zonas afectadas como de zonas colindantes, se trasladaron a los lugares arrasados por el agua para ayudar en las labores de limpieza. Pero además de esto, podemos decir también que grandes empresas, grandes compañías están poniendo pues su granito de arena y colaborando para, digamos, sacar a flote difícilmente esta región del paso de la Dana. Entonces, por un lado, la Fundación La Caixa ha anunciado un plan de más de 5 millones de euros para dar respuesta a las necesidades más urgentes allí. Luego Apple, a través de su CEO, Tim Cook, ha informado de que pues, se van a realizar donaciones para ayudar con las tareas de socorro. Inditex, por su parte, en un primer momento anunció 4 millones de euros de ayuda, pero ahora Amancio Ortega, a través de la Fundación, ha explicado que va a poner a disposición de los ayuntamientos un total de 100 millones de euros. El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, también va a donar 1 millón de euros para ayudar a las víctimas de la Dana. Por su parte, Abanca, de la banca gallega, se ha sumado a esta campaña de solidaridad con 1 millón de euros también. En su caso, Repsol asegura que está facilitando, digamos, a los centros de coordinación de emergencia todos los recursos que se puedan poner a su disposición para ayudar ante la Dana, y además está suministrando combustible de forma gratuita a los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Y Mercadona está colaborando con las autoridades y con las distintas asociaciones solidarias a través de donaciones de productos de primera necesidad. Entre otros, 1.200 palets de agua para las zonas afectadas, en el caso de Mercadona. Pero no termina aquí la cosa, porque también se habla de moratoria bancaria, y en esta ocasión es algo que viene del propio sector, no es algo que pida el Ejecutivo. Sí, las asociaciones bancarias como AEB, CECA o UNAC preparan una moratoria de 3 meses, que también son ampliables, dicen, para préstamos a particulares, autónomos y pequeñas empresas afectadas por el temporal. Y estas asociaciones, lo destacable es, como decías, que han hecho llegar por iniciativa propia esta propuesta al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que se articule legalmente. A ver, ¿cómo decimos esto, señora Yolanda Díaz? Si hay una empresa de las afectadas por la Dana, y hay más de 54.000 negocios que se haya podido contar hasta ahora que se han visto afectados,
pequeños negocios de barrio, empresas pequeñas o medianas ya en algunas de estas ciudades que han perdido todo. Imagínense los talleres, cómo han acabado, las clínicas veterinarias, bueno, los negocios de ultramarino, imagínense las pérdidas, imagínense la situación. Esta gente no puede abrir no porque sea un malvado explotador que quiera que su empleado vaya, no pueden abrir porque no tienen nada. Muchos de ellos tendrán que cerrar porque no tienen manera de recuperarlo todo. Medidas como esta que propone la Asociación Española de Banca, medidas de solidaridad real, de ayuda real para que salgan adelante, eso sí ayuda a recuperar y a salvar empresas y puestos de trabajo. Que usted sancione a las empresas porque se vean obligadas a despedir a su personal porque lo han perdido absolutamente todo, eso no ayuda, señora Yolanda Díaz. Eso es tan nefasto como cuando uno recibe una carta de Hacienda y le empieza a temblar el pulso. Oír esto por parte de las empresas de las zonas afectadas es tanto como decir, o sea, que yo lo he perdido todo, que tengo mi negocio que hasta que lo vuelva a poner en marcha van a tardar meses, si no años. Si puedo continuar con él para continuar con mi modo de vida. Y usted me va a sancionar si yo no le puedo seguir dando trabajo a los empleados que tenía. Estos son los mensajes que tiene usted que dejar encima de la mesa. En fin, yo creo que hemos dejado un poco claro la diferencia entre lo que hace el que se toma 7 días para reunir a un Consejo de Ministros y lo que ha hecho hasta ahora la sociedad civil, porque los daños son incalculables. Vamos a tratar de analizar todo esto con nuestro especialista de cabecera en el día de hoy, que es Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oyéndote y no dando crédito a los despropósitos del gobierno, los que debíamos estar ya más que acostumbrados. Precisamente queríamos hablar contigo. Es verdad que te tratamos, siempre te pedimos mucho, y lo sé, y por eso te pido disculpas, Lorenzo, pero es verdad que no tenemos todavía la información porque se estará produciendo en estos momentos, estará reunido el Consejo de Ministros en el día de hoy. Si es verdad que tenemos previsión de que se aprueben, bueno, pues esa medida de gracia, ¿no?, que tiene el Ministerio de Hacienda de, hombre, a la gente afectada por la DANA que le tocase entre hoy y mañana tener que pagar el segundo pago del IRPF, bueno, pues ya si eso se lo pedimos el mes que viene, no le vamos a obligar a pagarlo ahora. O sea, no te creas tú que se lo van a perdonar, no, van a perseguirles, pero este mes no, ya si eso un poquito más adelante. Y luego a la señora Yolanda Díaz, queriendo salvar todos los puestos de trabajo de la zona, obligando a las empresas a que no despidan a nadie. Empresas que lo han perdido todo. Y en cambio vemos el otro lado del espejo de la realidad y vemos a los que no nos obligan a pagar impuestos, a los que no nos obligan a consumir sus productos, a los que no nos obligan a que les drenemos nuestras rentas, a esas empresas, a esos particulares, que sí se han movilizado y se han ido hasta la zona para tratar pues de organizarse y de llevar una ayuda que aquellos que deberían haberlo hecho, porque para eso le pagamos los impuestos al menos, no lo han hecho. Bueno, lo que estamos es ante un nuevo y descomunal fallo de Estado. La idea inicial que transmite o quiere transmitir el gobierno de que la responsabilidad es de la Generalitat Valenciana y que tenían que haber pedido ayuda y tal, no se soporta, primero desde el punto de vista de lo que son las funciones básicas de un Estado moderno y de un Estado desarrollado en cualquier lugar, que es la rápida acción para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos. Y en segundo lugar, es la legislación española, la Ley de Defensa Nacional, la declaración de los estados de emergencia, el estado de alarma, ante situaciones específicamente como las que se han producido en la Comunidad Valenciana, exigen, aunque no lo pida la autonomía, la acción directa del Estado. Aquí hemos estado una semana ante una catástrofe inédita y brutal, ante un gobierno que se ha cruzado de manos, que no ha actuado con la diligencia debida y que probablemente su inacción e incompetencia ha provocado muchos muertos que probablemente se hubieran salvado. Ante este escenario, ¿qué ha funcionado? Lo de siempre. Esos terribles individuos egoístas, esas empresas depredadoras que son las que han hecho posible llegar hasta ahora una asistencia básica que el Estado no ha sido capaz de proporcionar por incompetencia y no quiero pensar que por razones algo más espurias.
Comparto esa sospecha de no querer pensar en esas otras razones. Rubén Folguera quería hacerte una pregunta, Lorenzo. Sí, buenas tardes. En este sentido, Rodolfo, buenas. le quería preguntar por si cree que puede ser una cuestión de incentivos, como bien comentaba, porque sí, se podrá criticar, ¿no?, que las empresas, esto lo harán desde la izquierda radical, hacen esto para lavar su imagen. Bueno, lo hagan por lo que lo hagan y sean cuáles son los incentivos que tengan, al final están ayudando a la gente, mientras que las distintas autoridades claramente están haciendo una dejadez de sus funciones, ¿verdad? ¿Puede ser una cuestión de incentivos? Por supuesto que es una cuestión de incentivos, como siempre. Y en este caso, además, lo que ha mostrado el Gobierno es cómo se responde a incentivos perversos. Es decir, que un Gobierno que ha aumentado de una manera extraordinaria el peso del Estado en la economía y en la sociedad española, para sacar musculatura diciendo que el Estado es la solución a los problemas, sea incapaz de abordar lo que son las funciones básicas como este tipo, lo que demuestra es un elemento gravísimo. Y las empresas, en efecto, responden con un factor, como diría Smith, viejo Adam Smith, que es la solidaridad y el sentimiento de solidaridad natural. Un sentimiento de solidaridad natural que persiste todavía en las compañías españolas, como en cualquier ser humano, a pesar de la depredación y descrédito al que le somete permanentemente la acción y la retórica gubernamental. Lorenzo, el impacto de la tormenta, de la gota fría en el levante español se ha llevado por delante de momento, y que se sepa, que se haya podido contabilizar más de 4.100 hectáreas de terreno de cultivo, con una afectación especialmente importante a la campaña de cítricos. Es posible que se haya perdido no la cosecha de este año, sino la de los próximos, porque buena parte de los árboles directamente han muerto, sino han sido arrasados. Son daños, no solo... No sé si podríamos tener algún tipo de... O tú puedes hacernos algún tipo de acercamiento, de aproximación a la magnitud de los daños de los que estamos hablando. Hostelería, no sé si son 54.000 o 60.000 negocios de hostelería que se han visto también arrasados, que lo han perdido absolutamente todo. La zona del cinturón industrial de Valencia tardará años en recuperarse. Vamos a ver, este es el efecto, si estuviéramos en términos militares, este es el efecto de una bomba nuclear sobre una determinada zona geográfica. En efecto, se han producido unos daños tanto de carácter estructural y físico, como los que apuntabas en los que son los cultivos y tal, como la propia estructura indirecta que depende de un hábitat económico determinado. Eso se tarda muchísimo tiempo en recuperar. Contando con la incidencia que puede producirse y las acciones del Estado para intentar mejorarla, aún así eso va a tardarse muchos años. Y en este tipo de zonas catastróficas, aparte de inversiones estatales, que debería hacer obviamente el sector público para restaurar las infraestructuras básicas que su inacción ha permitido que se deterioren en exceso, yo que indiscutiblemente lo que creaba ahí es un auténtico paraíso fiscal, como ha habido zonas como una enorme zona franca liberada de cargas, regulaciones, impuestos durante un periodo de tiempo determinado para facilitar su recuperación, cosa que obviamente es incompatible con los planteamientos de esta singular tropa que nos gobierna. Eso te iba a decir, que no lo verán tus ojos ni los míos, ese tipo de medio. Aquí a lo más que llegan es a tomarse 7 días. Es que no me cansaré de decirlo. 7 días, Lorenzo, 7 días de reflexión para reunir al Consejo de Ministros y aprobar una prórroga del segundo pago del IRPF y la prohibición de los despidos. Pero es que parece un chiste de mal gusto. Luis, no tuvieron, ¿verdad que no tuvieron tanta lentitud en acelerar para declarar extraordinaria la elección de los miembros, la reforma de la Radio Televisión Española? No. Es surrealista. Es decir, este es un gobierno no solo incompetente e irresponsable, sino escapa a cualquier calificación normal en lo que es la órbita de las democracias occidentales en las que estamos. Esto es el culmen de un proceso.
destrucción de las instituciones, control de la sociedad y la economía por el Estado, el intento, la corrupción, y ahora acaba con un fenómeno trágico de esta naturaleza. Es decir, este país se merece esto. Es realmente kafkiano y dramático. Es decir, esto es la consecuencia última de un proceso de incompetencia, irresponsabilidad, sectarismo y demagogia. Y ahí estamos. ¿Qué va a suceder ahora? Porque siempre parece que es lo último. Es imposible ir más allá ya de la estructura mafiosa y corrupta. Y tenemos la dana y la irresponsabilidad del gobierno. ¿Qué necesitamos más? ¿Cuál será la próxima sorpresa? Porque además es capaz de sorprendernos con cualquier cosa. Cuando no se tienen escrúpulos, todo es posible. Y este gobierno es una muestra patente de eso. Desde luego que sí, Lorenzo. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis. Lástima que tengamos que hablar de estos temas y no de otros quizá más entretenidos. Espero que así lo podamos hacer muy pronto y que podamos contar cómo esta región empieza a salir adelante, y esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Muchas gracias, Lorenzo. Un abrazo. Bueno, y seguimos teniendo que contarles actualidad. Hoy soy un día cargadito de noticias, ya no solo las que corresponden al Consejo de Ministros del que les estamos hablando, para el que se han tomado 7 días para pensar a ver qué era lo que podían aprobar respecto a las necesidades que tenemos en nuestro país, pero tenemos otras informaciones que contarles. Ha salido hoy ya, les hablábamos el otro día, probablemente esta semana dediquemos algún día para profundizar en este asunto, pero como la noticia la hemos conocido hoy, se la contamos. Las aseguradoras han dejado Muface desierto, no renuevan el contrato y dejan sin asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios. La Mutualidad asegura que la atención sanitaria estará garantizada, inicia los trabajos para una nueva licitación. De momento, las aseguradoras ya le han dicho a Muface que necesitan más dinero para poder cubrir a cada uno de los asegurados dentro de los funcionarios. Y otro de los datos que conocíamos en el día de hoy era el del paro, los datos de paro y afiliación que todas las meses publican los servicios públicos de empleo. Dice el Gobierno que el mercado laboral sigue demostrando un buen dinamismo, que seguimos a la cabeza de Europa en la creación de empleo. Sin embargo, vemos que el paro ha subido en más de 26.000 personas, la afiliación a la Seguridad Social ha ganado 134.000 afiliados en el mes de octubre, pero para bucear en los datos y para conocer cuáles son los verdaderos detalles de nuestro mercado laboral, hay que bucear en los datos porque, como les decíamos antes, el Gobierno los ha adulterado convenientemente. Para eso siempre contamos con la ayuda de José Luis Fernández Santillana, portavoz de Uso. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Siempre es un gusto hablar contigo, José Luis, porque explicas las cosas muy bien, aunque cada vez que hablamos contigo terminamos cabreándonos. Bueno... No nosotros, sino por lo que tenemos que contar. Porque lo quiere, ¿no? Claro, el problema de esto es que nos cuenta medias verdades o verdades que no son del todo... Yo cada día dejo mucho, el concepto de media verdad por el de media mentira, o mentira y media, ¿eh? Sí, bueno, sí, esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, esto es como lo de los fijos discontinuos, y ¿por qué no los llamamos paros discontinuos? Sí, pues porque es verdad, o sea, están un tiempo en paro, otro tiempo trabajan. Eso nos dirán que a ellos les gusta ver el vaso medio claro, lleno en lugar de medio vacío. Por eso, es decir, que todo, bueno, un poco de optimismo al año no hace daño con la que está cayendo, ¿no? Digo, lo que está cayendo en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, parte, Castilla-La Mancha y ahora en Cataluña, ¿no? Es decir, desde luego. Bueno, tenemos un gobierno que es más lento que el caballo del malo a la hora de tomar decisiones, sobre todo cosas que pueden beneficiar o dar seguridad a los trabajadores, ¿no? Que desde eso luego. Me parece que es determinante, ¿no? Pero bueno, entrando en el tema del paro... Si ellos mismos con sus propios datos no son capaces de sumarlos, bueno, yo les puedo dar un cursillo de sumas y restas, estos de las reglas elementales, ¿no? Que nos enseñaron a todos en el cole. Qué bien les vendría a más de uno. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Pero fíjate que decir, a partir de ese dato inicial que dan siempre del paro registrado, oiga, que son 2.600.000, prácticamente números redondos, es que también el propio Servicio Público de Empleo da otros números de personas que no están trabajando y que están inscritas y por tanto registradas. Es decir, como son aquellos que tienen una disposición limitada para trabajar, que son algo casi 340.000,
otros no ocupados que se supone que están haciendo formación, pero están haciendo formación porque están parados y quieren trabajar y por tanto están parados. No me cuenten usted películas, ¿no? Y esos son cerca de 200.000. Es decir, que estamos hablando simplemente haciendo esas sumas por encima de los 3.100.000, 3.133.740. Si yo le añado otra gente que está también inscrita en el Servicio Público de Empleo y que no está trabajando, como son aquellos que están afectados por los ERTES, como son aquellos que son los fijos discontinuos en su periodo de inactividad, pues hombre, al final yo creo que el paro real estábamos en torno o está ligeramente por encima de los 3,7 millones. Bueno, yo no tengo ningún interés en que este fuese el dato ni discutir el dato, porque a mí lo que me preocupa en todo caso es la gente que está afectada por esta situación, aquella gente que se inscribe para trabajar y no está contando como parado y por tanto corren el riesgo de que no se estén aportando recursos para sacarles de esa situación. Yo creo que lo importante no son las estadísticas que nos dan luces, sobre todo son las personas que intentan reflejar las estadísticas y que en algunos casos las tapan con un tupido velo, ¿no? Dos datos que a mí me parece que son muy significativos, ¿no? La gente que se ha inscrito en el Servicio Público de Empleo sin haber trabajado antes son los que más han aumentado, casi 3.000 personas, es decir, 1,23%. Oiga, tenemos un mercado de trabajo que no es capaz de absorber la nueva gente que quiere trabajar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la actividad económica de nuestro país, ¿no? O sea, los jóvenes menores de 25 años ascienden en más de 8.000 personas, ¿no? Es decir, un 4,35 más que el mes pasado. Hombre, si eso es para estar contento, pues tengo mis dudas, ¿no? Sí. Y luego lo que está claro es que todo lo relacionado con el empleo se está frenando. Es decir, en este caso, la disminución de la gente que está en desempleo ha sido de los 5,7, es decir, ha bajado un 5,7 los desempleados en tasa anual, pero es que eso es prácticamente si uno compara lo que viene pasando desde el 2021, 2022 y 2023, es la más flojita, ¿no? Es decir, que en 2021 el descenso fue del 14 y en el 2022 fue del 10. El año pasado estuvo más o menos como 5,33. Bueno, venga, es decir, que estamos prácticamente, no hay activación de empleo y esto es lo que realmente es tremendo. Lo que nos tienen que decir es que lo que hay es un montón de gente que entra y sale continuamente por los puestos de trabajo. Eso se llama rotación. Y les doy un dato que me parece que es el más clarificante. Es decir, si uno se va a las prestaciones, es decir, y por tanto la gente que ha dejado de trabajar y se incorpora al Servicio Público de Empleo y pide una prestación a la cual tiene derecho, bueno, las altas que se han tramitado, es decir, por tanto, gente que tiene derecho a la prestación, son más de 500.000, 529.726. Oiga, ¿cómo es posible? Sí, claro, y el paro sube, solo en 20 y tantos mil. Eso quiere decir que han salido, para hacer la cuenta, pues otros tantos, es decir, otros más de 500.000. Oiga, es que así, eso es lo que tenemos. 500.000 de personas, números redondos, que entra y sale continuamente al empleo. Si eso es estabilidad, bueno, pues yo tengo otro concepto, ¿no? Si por estabilidad estos entienden que esto es como las norias, ¿no? Que dan siempre vueltas continuamente, bueno, pues sí, serán muy estables, ¿no? Pero desde luego me parece que esto no funciona. Y luego el dato de la afiliación a la seguridad social. Miren, yo he mirado con todo el cariño del mundo, ¿no? Es decir, porque dicen, hombre, puede ser un referente del empleo. Bueno, pues el crecimiento interanual es del 2,47, el más bajo si quitamos el año 2020, ¿no? de la pandemia, pues es que es el peor, es el más flojito, ¿no? De los últimos años. Entonces, oiga, tampoco para estar contentos. Y perdona, Luis Fer, que te digo el último dato que yo creo que es el más escalofriante, ¿no? Si uno mira la serie de afiliación diaria a la Seguridad Social de la cual presumen, pues mire usted, el último día se dieron de baja, el saldo neto del último día de mes fueron menos 248.439 personas. Saldo neto, es decir, que se dieron de alta 61.000 y bajas fueron más de 310.000. Y eso hace que la variación neta en el mes, que están sacando pecho con el empleo, la seguridad social,
fue de 8.508, es decir, que hemos tenido un saldo negativo a final de mes. Es decir, que empezamos el mes con 21.305.000 y hemos acabado el mes con 21.096.000. Vale, pues si esto es para tirar cohetes, de verdad, no lo entiendo, ¿no? O sea, yo tengo otro concepto. Y os escuchaba ahora el tema de Muface. Digo, simplemente un dato que yo creo que tiene una correlación directa, ¿eh? Esto de cuando la gente huye. Cuando hablan de que el mayor incremento se da en la educación, nos dicen, así como con letra pequeña, es decir, que una parte de este incremento es debido en parte al efecto del cambio de encuadramiento hace unos meses de afiliados que estaban en las administraciones públicas. Correcto. Pues a buen entendedor, poca la gente que estaba en el régimen de administraciones públicas y que se ha ido al régimen general de la seguridad social, corriendo ante esta situación de no cobertura o riesgo de no cobertura por las aseguradoras a la gente que está inscrita en Muface en el ámbito del seguro privado. Bueno, pues esta es la realidad de nuestro mercado de trabajo. Es una realidad, bueno, pues, es una realidad que como... lamentable. O sea, a mí me gustaría que esto fuese bastante mejor, ¿eh? Que parece que somos los cenizos siempre, ¿no? Y que queremos aguarle la fiesta al gobierno y que somos unos aguafiestas y demás, José Luis, pero al final nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte es analizar las cifras, y allá donde el gobierno nos enmaraña y nos adultera las estadísticas, nosotros tenemos que dar un diagnóstico real de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, como bien has descrito, es un mercado laboral que no es dinámico, no está generando empleo, no está dando solución a los problemas de los trabajadores, y desde luego lo que está haciendo es precarizando cada vez más el trabajo que tenemos, y este es el resultado de vuestra estadística. José Luis, no tengo tiempo para más estar contigo, espero muy prontito llamarte si quieres el día que hablemos de Muface, contamos también contigo. Por supuesto, será un placer. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.